En 1997, en un pequeño pueblo al sur de México, una familia pidió ayuda desesperada a la iglesia local. El caso jamás llegó a hacerse público de forma oficial, pero algunos testimonios y personas de aquel entonces sobrevivieron en la parroquia y sobre todo entre los vecinos que vivieron aquel fatídico día. Lo que ocurrió con aquella familia se convirtió en uno de los relatos más inquietantes que jamás hayan circulado en esa zona. Este es el caso de exorcismo real más perturbador que vayas a escuchar. Hace mucho había una señorita. Se llamaba Mariela. Era una adolescente de 16 años, hija mayor de 3 hermanos. Su familia era humilde. Vivían en una casa sencilla de adobe con un patio amplio y gallinas en el corral. Según su madre, todo empezó con pequeños cambios de conducta. Mariela dejaba de dormir por las noches y decía escuchar pasos dentro de la casa cuando todos ya estaban descansando. Y en ocasiones se quedaba mirando fijo una esquina del cuarto, murmurando cosas que ninguno entendía. Al inicio lo atribuyeron al cansancio y al estrés propio de la edad, pero los cambios se volvieron cada vez más intensos. Mariela comenzó a negarse a entrar a la iglesia, alegando que el olor a incienso le provocaba náuseas insoportables. Durante las comidas familiares, lanzaba la comida al suelo diciendo que la carne estaba podrida, quejándose y gritando como si estuviera loca, aunque los demás la comían sin problema. La madre contó que una noche escuchó ruidos en el cuarto de Mariela, como si estuvieran arrastrando unos muebles y golpes contra la pared. Cuando abrió la puerta, vio a su hija sentada en la cama, completamente rígida, hablando con una voz ronca y masculina que, obviamente, no era la suya. Esa fue la primera vez que la familia sintió verdadero terror. Los vecinos empezaron a hablar de toda esta situación. Los vecinos empezaron a hablar sobre esta situación entre ellos. Algunos aseguraban escuchar gritos en la madrugada y otros decían haber visto sombras moviéndose dentro de la casa, aun cuando todo estaba cerrado. La familia decidió llevar a Mariela al médico del pueblo, pero los doctores no encontraron explicación. No tenía fiebre, no había signos de enfermedad mental diagnosticable, nada que justificara su comportamiento. Fue entonces cuando la madre decidió acudir al párroco de la iglesia local. El padrecito se llamaba Esteban, un hombre de avanzada edad, que al escuchar el relato de la familia pidió ver personalmente a la joven. Cuando llegó ese día, lo que presenció esa tarde lo dejó sin palabras. Mariela, apenas lo vio, comenzó a insultarlo con palabras que, según el cura, la muchacha jamás habría podido conocer. Pero lo más inquietante no fue aquello, sino fue que cuando él intentó rociarla con el agua bendita, la piel de Mariela se enrojeció tanto como si se hubiese quemado. Fue entonces cuando el sacerdote, con la voz quebrada, les advirtió a los padres: miren, voy a ser honesto con ustedes. Esto no es un problema médico, es algo que va más allá, algo que incluso escapa de mi poder. Necesitamos urgentemente hablarle a alguien más. Y así fue como comenzó, pero aquella pobre familia no sabía que con el paso de las semanas esto se transformaría en un caso auténtico de exorcismo. Miren, voy a ser honesto con ustedes. Esto no es un problema médico. Es algo que va más allá, algo que incluso escapa de mi poder. Necesitamos urgentemente hablarle a alguien más. Los padres de Mariela habían aceptado la ayuda del padre Esteban, pero él sabía que no podía enfrentar algo así solo. Fue por esto que decidió enviar cartas a la diócesis más cercana, y tras días de espera, un sacerdote joven llamado el padre Gabriel llegó al pueblo con la autorización oficial para practicar un exorcismo. Y miren, yo sé que es bastante extraño el hecho del nombre de este sacerdote, pero créanme que su nombre tendrá mucho que ver con todo lo que sucedió.
Literalmente, de no haber sido por él, nada de esto hubiera sido posible. Antes de comenzar, se entrevistó con la familia. El ambiente en la casa era sofocante. Habían crucifijos torcidos, un olor penetrante a humedad y las velas que se apagaban solas en medio de la conversación. El sacerdote no lo dijo en voz alta, pero sabía que algo oscuro estaba habitando allá adentro. La primera sesión de oración fue devastadora. Apenas el padre Gabriel abrió la puerta, se encontró con una de las escenas más perturbadoras. En cuanto abrió el ritual, Mariela, que estaba atada a la cama, para evitar que se lastimara, arqueó su cuerpo de una forma antinatural, de hecho, casi imposible. Su voz ya no era solo masculina, sino múltiple. Habían varias voces a la vez gritando blasfemias, insultando y revelando cosas y detalles íntimos de la vida de cada persona que estaba presente allí. La mayoría de los presentes empezaron a agachar la cabeza, intentando mirar hacia distintas direcciones debido a la vergüenza y a las cosas tan profundas que decía Mariela. La madre en especial rompió en llanto cuando escuchó a su hija, o lo que hablaba a través de ella, mencionar un secreto que solamente ella conocía. El padre Esteban se vio obligado a taparle los oídos y a decirle que debía de guardar el mayor control posible, que no prestara atención, que tan solo intentaban jugar con ellos. Durante horas, el exorcismo fue un enfrentamiento entre las oraciones y los gritos desgarradores que salían de Mariela. Los vecinos, curiosos, se reunieron fuera de la casa. Nadie se atrevía a entrar, pero todos aseguraban escuchar golpes contra las paredes y un chillido metálico que no parecía humano. Hubo un momento en que todo quedó en silencio. Mariela abrió los ojos totalmente negros, sin rastros de pupilas, ni siquiera la esclerótica. Con una sonrisa tan macabra, pronunció en un idioma extraño unas palabras que el padre Gabriel apenas alcanzó a reconocer como fragmentos de latín mezclados con un idioma más antiguo. En ese instante, una de las ventanas se quebró sin explicación, lanzando vidrios hacia el interior del cuarto. La familia gritó, pero el sacerdote continuó con la oración, alzando la voz por encima de aquel caos. Bastante exhausto, el padre Gabriel le dijo a la familia que el espíritu que poseía a Mariela no cedería fácilmente. Esto no es un simple caso de perturbación, les dijo. Estamos enfrentando algo muy fuerte y no sé si tendremos el tiempo suficiente. Debo ser honesto con usted, señora. A lo que me refiero es que no sé si Mariela, si su cuerpo será capaz de soportar lo que aún falta por hacer. La familia no pudo dormir tranquila aquella noche. El pueblo entero murmuraba, y en medio de aquella tensión comenzaron a ocurrir sucesos que afectaban no solamente a la casa, sino también a quienes se acercaban. Habían gallinas muertas en el corral, sombras que atravesaban las calles, e incluso una mujer que juró escuchar la risa de Mariela mientras iba camino al pozo de agua. Todo estaba cada vez peor, y al parecer no había ni siquiera esperanza de que pudieran salvar a la niña.